Bueno, soy Marc Berruezo Aís y soy alumno del tercer curso de Administración y Dirección de Empresas en ESADE, y además soy presidente de Kairos Society en España. Bueno, igual algo así un poco más extraño, más curioso sobre mí es que justo después de acabar bachillerato, algo que es bastante poco común fuera de los países anglosajones, lo que decidí fue hacer un año, el gap year que le llaman, un anglosajón, en el que en vez de entrar directamente a la universidad, fui un poco a ver qué había ahí fuera, ¿no? Y me metí de voluntario con una ONG, con una mochila a la espalda, y me fui 9 meses a viajar por el mundo, con una cámara y un poco haciendo fotoreportajes. Estuvimos por Sudamérica, Europa del Este, África, India, Sudeste Asiático y el Pacífico, para acabar volviendo a Europa por el otro lado. Bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante impresionante y que me ha hecho llegar a la universidad un poco con otro aire, ¿no? Sobre todo porque he sacado bastantes peores notas de lo que sacaba antes, pero también con más perspectiva. Pues una de las ambiciones de Kairos es un poco la voluntad de querer juntar a los jóvenes más involucrados en el país y hacerlos formar parte de esta red que es global y que queremos que implique algo así como qué hubiera pasado si los líderes de hoy se hubieran conocido cuando tenían 20 años, ¿no? Y igual parece una ambición un tanto exagerada, pero dentro de Kairos hay jóvenes de 20 años que están investigando vacunas contra el cáncer, a los cuales la Fundación Bill y Melinda Gates está financiando toda la investigación, o hay 3 de los jóvenes que han sido catalogados como los 30 jóvenes más potentes por debajo de 30 años, y en el fondo entendemos que desde España el ser capaz de estar ahí y de poder participar de estas discusiones, de estos foros, o ir al Summit Global en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, que se hace cada año, donde se juntan todos los Kairos Fellows de todo el mundo, pues implica no solo este diálogo intergeneracional entre los líderes de hoy, responsables políticos, empresariales, sino también entre los del mañana. En este sentido, pues, lo que Kairos Spain espera ser es una especie de vehículo, ¿no? Entre jóvenes que hacen cosas, jóvenes que tienen ideas, con la posibilidad de poder hacerlas, ¿no? Con inversores que las puedan financiar, con otros jóvenes con los que puedan formar equipos. Y en el fondo es una especie de luz al final del túnel, ahora que el túnel parece más que nunca bastante oscuro, entre jóvenes que quieran hacer cosas y que tienen que poder creérselas, ¿no? Entonces es una plataforma internacional donde realmente hay gente muy potente, tanto a nivel joven como a nivel empresarial, como a nivel político, y realmente aspiramos a poder proveer oportunidades para jóvenes españoles que quieran tirar sus proyectos ahí.